Al sur del río Támesis se encuentra Southwark. Está al otro lado del río y al otro lado del único puente de la ciudad, el Puente de Londres. En la Edad Media, era una tierra de entretenimiento con sus propias reglas. Una Las Vegas medieval donde la gente iba a ver peleas de osos y toros y visitar teatros, tabernas y burdeles. Y la persona que más dinero sacaba de todo este asunto deshonroso era un obispo de alto rango de la Iglesia Católica. La vida era más simple en la Edad Media. Aunque una infección dental podría derribarte, al menos no tenías que preocuparte por llamar borracho a tu ex accidentalmente o descubrir que tus datos personales se vendían a otros para beneficiarse de ti. La vida es más complicada, pero no tiene que serlo. Me gustaría agradecer al patrocinador de hoy, Aura, por ayudar a hacer nuestras vidas un poco más fáciles al proporcionar un servicio todo en uno para ayudarte a mantenerte seguro en línea. Si alguna vez te has buscado en Google por aburrimiento, es posible que hayas visto tu información personal siendo vendida públicamente por corredores de datos. No todos podemos rastrear cada vez que eso pasa, pero Aura puede ayudar enviando solicitudes para que los corredores borren tu información. Por un precio asequible, Aura ofrece controles parentales, gestión de contraseñas, protección de datos y más. Ha facilitado mi vida, ya que no debo preocuparme de que los estafadores obtengan mis datos o recibir esas molestas llamadas automáticas. Puedes probarlo tú mismo durante 2 semanas usando mi enlace aura.com/medievalmadness o haciendo clic en el enlace en la descripción. Bienvenidos a Locura Medieval, el video de hoy. El poder absoluto corrompe por completo. Los obispos medievales de Winchester siempre han sido particularmente formidables. Winchester era vista como la ciudad principal en el reino de Wessex y albergaba el tesoro real. Cuando el reino anglosajón se unificó en Inglaterra en el siglo X, la diócesis de Winchester se consideraba una de las más ricas en Inglaterra y los primeros obispos ejercían una gran influencia. 3 obispos de Winchester fueron legados papales y 9 también fueron Lord Cancilleres para el monarca inglés, incluyendo a William de Wycombe para el rey Eduardo III y William Gifford, quien sirvió tanto para William II como para Henry I. La posición significaba que solo estaban por debajo del rey en el mando. Decir que eran poderosos es decirlo suavemente. Con ese poder llegó la riqueza, y poseer enormes propiedades desde Somerset hasta Londres les ayudó a acumular una gran fortuna. El bono del obispo. Parte de la propiedad del obispo de Winchester incluía un gran pedazo de tierra al sur de Londres, referido como el Manor de Southwark, y aquí el obispo tenía su propia casa de Ciudad de Londres, el Palacio de Winchester. Southwark, aunque estaba en Surrey, no estaba bajo la jurisdicción de Londres ni del condado. Era un área libre para imponer sus propias reglas e impuestos, conocida como la Libertad de Winchester y luego como la Libertad del Clink, por la prisión Clink, construida allí en el siglo XII. El nombre Clink se adjuntó a la prisión posiblemente debido a la palabra flamenca para pestillo, clink con una K, o puede que haya venido del ruido del martillo de un herrero al arreglar grilletes en muñecas y tobillos. No obstante, la palabra se popularizó y se convirtió en la expresión de ser encarcelado. Haciendo la vista gorda, se ordenó un mandato real en 1310 para intentar controlar el comercio sexual en la capital. Todos los burdeles fueron cerrados y cualquier trabajadora sexual, referida como mujer común, encontrada dentro de los muros, enfrentaba 40 días de prisión. Pero a finales del siglo XIV, el trabajo sexual fue tolerado siempre y cuando se limitara a 2 áreas. El apropiadamente llamado Cox Lane en Smithfield, dentro de los muros, y el distrito de Southwark fuera de la ciudad. La Iglesia cristiana siempre ha tenido una relación ambigua con el sexo. Ya en el siglo IV y V San Agustín creía que el sexo humano solo debería usarse para procrear hijos, y solo cuando se ha realizado un matrimonio. Consideraba el trabajo sexual un mal necesario para proteger a mujeres respetables de la lujuria masculina. Decía que eliminar a las prostitutas desestabilizaría la sociedad debido a los deseos carnales. Se pensaba que los hombres eran pecadores y corromperían a las mujeres respetables, incluso a sus esposas, o recurrirían a la sodomía si no podían visitar a prostitutas para satisfacer sus deseos sexuales. Y en el siglo XIII, el teólogo Tomás de Aquino comparó el trabajo sexual con una cloaca en un palacio, escribiendo que, cito,
quitar el pozo de aguas residuales haría que el palacio se convirtiera en un lugar sucio y de mal olor. Así que durante la Edad Media, participar en o vender servicios sexuales fue castigado por los tribunales eclesiásticos, pero cuando el obispo de Winchester se dio cuenta de lo rentables que podían ser esos pozos de aguas residuales, fue asombroso lo rápido que hizo la vista gorda a las enseñanzas de su iglesia. Estofados y chillidos. Durante la Edad Media, los burdeles eran conocidos como estofados, o casas de estofado, porque solían ser baños públicos donde la gente podía ir a lavarse y hervir en el agua caliente. No es sorprendente que siempre haya existido una conexión entre el sexo y los baños públicos, seguramente por la presencia de cuerpos desnudos. Para 1417, todos los burdeles fueron prohibidos en cualquier lugar de Londres y sus suburbios, porque se pensaba que la prostitución estaba conectada con otros delitos, citando que, cito, muchas quejas, abominaciones, daños, disturbios, asesinatos, homicidios, robos y otras molestias comunes, por razón y causa del recurso común, albergue y estancia, que los hombres y mujeres lascivos de mala y malvada vida tienen en estos estofados. La prohibición de burdeles dentro de la ciudad obligaba a cualquier joven medieval en busca de diversión a dar un corto paseo por el puente de Londres para encontrar su entretenimiento. Después de todo, allí se encontraban las mejores tabernas, teatros y estofados. Sin importar la hora, cuando nuestro ansioso buscador de placer cruzaba el puente hacia Southwark, era abordado por un grupo de prostitutas charlando, ofreciendo sus servicios y exponiendo sus pechos blancos. El apodo Gansos de Winchester se originó debido a que el obispo de Winchester, su arrendador local, permitía y se beneficiaba del trabajo sexual de las mujeres en sus tierras. Normas sospechosas. En un documento del siglo V titulado Las ordenanzas sobre el gobierno de los administradores de estofados en Southwark, bajo la dirección del obispo de Winchester, el rey Enrique II de Inglaterra aprobó 39 reglas para administrar los 18 estofados en Southwark, dando al área una significancia especial y lo que constituía protección real. El obispo tenía el derecho de cobrar renta y se esperaba que mantuviera la ley y el orden entre los burdeles, estableciendo multas por romper las reglas a las amas de casa de cola ligera de los bancos. El obispo de Winchester cobraba una cantidad determinada a las prostitutas o dueños de burdeles que infringían las normas de sus ordenanzas. Sus reglas cubrían todo, desde dónde podía dormir una trabajadora sexual o una mujer soltera hasta lo que podía usar. Los encargados de los burdeles tenían que ser hombres. Podían estar acompañados por sus esposas, pero no se permitía que las mujeres solteras administraran una casa de estofados. Los estofados solo abrían entre ciertas horas en días santos, cuando las mujeres debían abandonar el burdel y todo el señorío de Southwark. Se prohibía el trabajo sexual durante la noche, cuando el parlamento sesionaba. Cada mujer tenía que pagar 14 peniques para alquilar su sala de trabajo, lo cual era mucho más alto que la tarifa habitual, y se le prohibía vestirse como una dama buena y noble, por lo que no se le permitía usar un delantal. Ciertas multas buscaban proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación, prohibiendo al dueño del burdel prestarles más de 6 chelines y 8 peniques o golpearlas. Las mujeres que trabajaban en la prostitución tenían prohibido dormir en los burdeles. Los dueños eran multados con 20 chelines si lo permitían y hasta 100 chelines si las obligaban a quedarse allí. Claro, hubo muchos casos donde no se respetaron las normas. Nicholas Croke forzó a Christiana Swino a quedarse en un burdel en Southwark por 9 días, y en 1439, Margaret Hathwick hizo arreglos con un cierto caballero para que una joven llamada Isabella Lane fuera obligada a permanecer en uno de los burdeles durante 4 días para, cito, ser utilizada en actos lujuriosos. El cliente siempre es rey. También había reglas para proteger a los clientes. Se prohibía a las mujeres lanzar piedras al río Támesis para llamar la atención de un barquero. No se les permitía hacer gestos ni jalar a ningún hombre por su túnica o por su capucha para intentar arrastrarlo al burdel a menos que quisieran una multa de 20 chelines. Un dueño de burdel también podía ser multado con 20 chelines por retener a cualquier hombre contra su voluntad dentro de su casa, como prisionero por alguna deuda que deba. Cualquier mujer que padeciera una enfermedad horrible, como la gonorrea, sería desterrada permanentemente de los burdeles. Uno de los castigos más duros estaba dirigido a cualquier mujer que tomara un novio si su intención era mantenerlo financieramente, lo que ahora llamaríamos un proxeneta. Por esa transgresión se le darían 3 semanas de cárcel, una multa de 6 chelines, una sesión en el taburete de cocina y el destierro del área de Southwark.
Si algún dueño permitiera que una monja o la esposa de algún hombre trabajara en su guiso, sería multado con 14 peniques. Esto parece bastante indulgente, realmente, para cualquiera que ande por ahí secuestrando monjas, pero claramente era algo necesario para justificar esta regla. Los muertos marginados. En Southwark hay un cementerio medieval cerca del Puente de Londres con vínculos con los gansos de Winchester. Se llama el Cementerio de Crossbones y se mantuvo en uso hasta el siglo XIX. La ley de la Iglesia prohibía enterrar a las trabajadoras sexuales fallecidas en tierra consagrada. Se cree que el obispo de Winchester reservó un pedazo de tierra donde podrían ser enterradas allí en Southwark, junto con bebés no bautizados y cualquier otro marginado religioso, como aquellos que habían sido excomulgados. Parece hipócrita y triste que los gansos de Winchester trabajaran bajo la licencia del obispo, generándole ganancias, pero no se les considerara dignos de un lugar en el cielo o un entierro cristiano. En la encuesta de Londres de John Stowell, se menciona el cementerio como el cementerio de una mujer soltera. Mujer soltera siendo un eufemismo para una trabajadora sexual. A mediados del siglo XVIII, el cementerio se usaba para enterrar a indigentes y se estima que hasta 15.000 personas fueron sepultadas allí. Fue cerrado en 1853 debido a la sobrepoblación y entierros en tumbas poco profundas. Encima de otros ataúdes y estaba completamente sobrecargado de muertos, fue el rey Enrique VIII quien finalmente ordenó que todos los burdeles se cerraran. 1546, incluso los de Southwark por razones de moralidad. Un hombre con 6 esposas lo menciona. En esa época había una epidemia de sífilis y Enrique era conocido por su germofobia, quien evacuó Londres cada vez que una enfermedad azotaba la capital, probablemente alimentando su paranoia. Sin embargo, la prostitución en Londres no terminó, solo se volvió clandestina y los dueños de los burdeles se mudaron a zonas más discretas de la ciudad. Muchos se fueron a Petticoat Lane, Cox Lane y, necesito asegurarme de que el texto esté en pantalla para Gropecant Lane en Cheapside. Aunque Suffolk continuó siendo conocido como un lugar de vicio. Hoy en Crossbones, los muertos son honrados por los cientos de mensajes, flores, cintas y tokens que se atan a las puertas del cementerio y se realiza un breve servicio conmemorativo una vez al mes al anochecer. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho y nos vemos la próxima semana para otro video. Que tengas una gran semana